Un nuevo comienzo. Alex había esperado con ansias cumplir 18 años. Para él, esa fecha representaba más que solo una cifra, significaba la entrada oficial al mundo adulto. Aunque aún seguía en el último año de la preparatoria, ya sentía que el futuro comenzaba a abrirse ante él como un libro lleno de páginas en blanco. Tenía muchas ideas sobre lo que quería hacer con su vida, pero no estaba seguro de cómo empezar. Vivía con su madre y su madrastra en una casa que, aunque cómoda, nunca se sintió como su hogar. Desde que su padre había fallecido, las cosas en casa nunca fueron las mismas. Su madre se había casado nuevamente con un hombre que no era de su agrado, y, tras un tiempo, su madrastra se había instalado en el hogar con sus propias reglas. Las tensiones familiares siempre estaban presentes, pero Alex había aprendido a manejar la situación lo mejor que podía. No le gustaba, pero tampoco sabía cómo cambiar las cosas. En su cumpleaños número 18, Alex estaba sentado frente a la mesa del comedor, viendo cómo sus amigos y familiares le celebraban. Las risas, los regalos y las felicitaciones no lograban borrar la sensación de que, al fin y al cabo, no tenía control total sobre su vida. Aunque ya era legalmente adulto, seguía dependiendo de su madre y su madrastra para vivir bajo su techo. Su madre, que había sido amable con él durante la celebración, parecía un poco distante. Por otro lado, su madrastra, aunque no era mala persona, siempre había tenido una actitud algo rígida con Alex. Aunque ella trataba de imponer disciplina, algo en su mirada hacía que Alex sintiera que la casa no era completamente suya, sino que era solo un huésped en el lugar. Ese día, al soplar las velas, Alex deseó algo que muchos jóvenes desean a esa edad: independencia. Pero nadie le advirtió que esa independencia, tan ansiada, llegaría de una forma que jamás imaginó. Las responsabilidades de un adulto. El primer día después de cumplir 18 años, Alex se despertó con la sensación de que algo había cambiado. Aunque seguía siendo el mismo joven de ayer, al tener la mayoría de edad, empezaba a sentir el peso de las responsabilidades que conllevaba ser un adulto. Ya no podía esconderse detrás de la excusa de ser menor de edad para evitar tomar decisiones importantes. El primer cambio evidente fue que su madre le habló con un tono más serio esa mañana. Ella, que siempre había sido protectora, le recordó que, ahora que tenía 18 años, debía comenzar a pensar en su futuro. Es hora de que empieces a contribuir más en casa, le dijo, casi como una advertencia. Alex, aún inmerso en la emoción de su cumpleaños, no entendió completamente el mensaje, pero sabía que lo que le decía su madre era una señal de que las cosas cambiarían. En la escuela, Alex ya no era el chico joven que podía evadir algunas responsabilidades. Los profesores comenzaron a hablar de planes universitarios y de lo que sería su vida después del colegio. Además, sus amigos comenzaron a salir de sus casas familiares, mudándose a departamentos o residencias universitarias. Todos parecían avanzar, y Alex, aunque deseaba esa independencia, sentía que no estaba preparado. Una tarde, mientras hablaba con su madre sobre su futuro, le sugirió que pensara en mudarse de la casa. «Te quiero mucho, hijo, pero ya es tiempo de que busques tu propio camino», le dijo. Era la típica conversación entre padres e hijos en la que se le recuerda a uno que la vida de adulto está llena de cambios y sacrificios. Sin embargo, Alex no tenía suficiente dinero para mudarse, y mucho menos para mantener un lugar propio. Su madrastra, que estaba presente en la conversación, añadió un comentario que desconcertó a Alex: «Cuando empieces a trabajar, deberías empezar a pagar por vivir aquí, como cualquier adulto que vive bajo un techo». Aunque las palabras de su madrastra fueron dichas de forma neutral, algo en su tono sonó más como una advertencia que como un consejo. Alex no dijo nada, pero esas palabras se quedaron dando vueltas en su cabeza. La madrastra exige dinero. Pasaron unos días después de esa conversación, y Alex intentó hacer todo lo posible por adaptarse a las nuevas expectativas. Aunque no tenía claro cómo haría para independizarse, sabía que algo tendría que cambiar. Lo que no esperaba, sin embargo, era lo que ocurrió una tarde mientras cenaba con la familia. Su madrastra, al parecer, había hablado con su madre sobre un acuerdo que pensaba que Alex debería seguir a partir de ahora. Durante la cena, mientras Alex se servía un poco de ensalada, su madrastra se inclinó hacia él y, con voz firme, le dijo: «Alex, ahora que ya eres mayor de edad, me parece justo que empieces a contribuir con los gastos de la casa. A partir de este mes, tendrás que pagar renta si quieres seguir viviendo aquí». Alex la miró confundido. ¿Qué quería decir con renta? No entendía a qué se refería. Había vivido allí toda su vida, y siempre pensó que esa casa era suya también, al ser parte de la familia. No dijo nada al principio, esperando entender mejor la situación. «Es una cuestión de responsabilidades, Alex», continuó su madrastra.
Si vives bajo este techo, debes pagar como cualquier adulto. Esto no es gratis. Alex sintió un nudo en el estómago. No sabía si estaba siendo atacado o si realmente tenía que aceptar esa nueva regla. Lo que más le molestó fue que su madre no dijera nada en su defensa. Ella estaba simplemente callada, mirando su plato. Yo, no tengo dinero para pagar renta, dijo finalmente, con voz temblorosa. No me han dado trabajo aún. Su madrastra lo miró fríamente. Eso no es problema mío. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Si no puedes pagar, tendrás que buscar un lugar donde vivir. El aire en la habitación se volvió tenso. Alex sintió como sus palabras le golpeaban el pecho. No solo estaba siendo tratado como un extraño en su propia casa, sino que, al parecer, su madrastra no tenía intención de ceder. Preparándose para descubrir la verdad. Las palabras de su madrastra resonaban en la cabeza de Alex durante días. No podía creer lo que había escuchado. La casa en la que había vivido toda su vida ahora le parecía ajena, como si ya no tuviera el derecho de estar allí solo por el hecho de haber alcanzado la mayoría de edad. Sentía que se encontraba en una encrucijada. Por un lado, no quería entrar en conflicto con su familia, pero por otro, sabía que algo no estaba bien. Decidió no tomar ninguna decisión apresurada, pero sí investigar un poco más sobre la casa y su situación legal. No tenía la menor idea de cómo funcionaban los temas de propiedad, pero algo le decía que debía entender mejor su situación antes de hacerle frente a su madrastra. Recordó vagamente que su padre había hablado alguna vez sobre el hecho de que había dejado algo para él, pero nunca había entrado en detalles. Tal vez había algo más en todo esto. Una tarde, mientras su madre no estaba en casa, Alex aprovechó para revisar algunos documentos que su padre había dejado en una caja de seguridad. Encontró papeles viejos, fotos y cartas, pero también algo más importante, un testamento. En él, su padre había dejado claro que la casa sería de Alex en el momento en que cumpliera 18 años. Había una cláusula que especificaba que la propiedad pasaba a ser suya una vez alcanzara la mayoría de edad, y que su madre y su madrastra podían vivir allí bajo ciertas condiciones, pero no tenían ningún derecho legal sobre la casa. Alex no podía creer lo que estaba leyendo. Había vivido en esa casa toda su vida, pero nunca imaginó que realmente era suya. A partir de ese momento, todo cambió. Ahora sabía que no estaba obligado a pagar renta, y mucho menos a vivir bajo las condiciones impuestas por su madrastra. La casa, que había sido el centro de tantas tensiones familiares, le pertenecía. Este descubrimiento, aunque le dio una sensación de poder y control sobre su situación, también le trajo un dilema. ¿Cómo debía manejar esto con su madre y su madrastra? Sabía que su madrastra no lo tomaría bien, y temía que su madre no lo entendiera. Pero, al mismo tiempo, comprendió que había llegado el momento de hacer valer sus derechos. El secreto de la casa. Con el corazón acelerado, Alex pasó varios días reflexionando sobre lo que había descubierto. Ahora que sabía que la casa le pertenecía, no podía evitar sentirse en una especie de dilema moral. Por un lado, quería exigir que se respetaran sus derechos como dueño. Pero por otro, temía las repercusiones de revelar la verdad. Su madrastra y su madre llevaban años viviendo allí sin saberlo, y Alex se preguntaba cómo reaccionarían al enterarse. Durante las siguientes semanas, trató de mantener una fachada normal en casa. Decidió no decir nada por el momento, pero sus pensamientos no dejaban de girar alrededor de la propiedad. En sus momentos de soledad, se imaginaba cómo sería tener el control de la casa, cómo podría poner sus propias reglas y, lo más importante, cómo podría empezar a vivir de acuerdo con sus propias decisiones. Una noche, mientras cenaban, su madre tocó el tema de nuevo. Alex, debes entender que si vas a seguir viviendo aquí, tienes que ser responsable. Yo no voy a estar para siempre, y tú tendrás que hacerte cargo de tus cosas, le dijo, con la mirada fija en su hijo. Ya tienes 18 años, es hora de que empieces a pensar en tu futuro. Las palabras de su madre no fueron una sorpresa, pero algo en su tono le hizo sentir una presión aún mayor. Alex la miró y pensó en lo que había descubierto. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo por el dinero, sino también por una especie de poder emocional que había estado ejerciendo sobre él todo este tiempo. Al menos en ese momento, podía ver más allá de las exigencias de su madrastra y su madre. Esa misma noche, se sentó frente al ordenador y empezó a investigar más sobre los derechos de los propietarios de una vivienda, especialmente cuando se trataba de herencias. Descubrió que, aunque su madre y su madrastra no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad, si decidía hacer valer su derecho a vivir allí sin pagar renta, podría desencadenar una serie de conflictos legales y emocionales. La situación no era tan simple como parecía. Decisión de jugar el juego.
Una semana después de su descubrimiento, Alex sintió que ya no podía seguir ignorando la situación. Decidió que era hora de enfrentarse a la realidad y dejar de esconderse detrás de la incertidumbre. Tenía que reclamar lo que le correspondía, pero también sabía que hacerlo podría causar una gran ruptura en la familia. En lugar de revelar de inmediato la verdad, Alex decidió observar primero cómo su madrastra continuaba con sus demandas. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y qué tan firme era en sus exigencias. Si la situación se volvía insostenible, entonces haría valer sus derechos como dueño de la casa. Pero si podía manejarlo de otra manera, preferiría evitar un conflicto directo. Un día, mientras su madrastra le preguntaba una vez más si ya había encontrado trabajo y comenzado a ahorrar para poder pagar su renta, Alex, sin mostrar sus cartas, le dijo que pronto tendría novedades. No quería dar demasiados detalles, pero quería que supiera que estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. En su mente, comenzó a trazar un plan más claro. Consultó con un abogado sobre cómo podría manejar legalmente la situación. Aunque sabía que tenía el derecho a vivir allí sin pagar renta, también entendía que había formas de llegar a un acuerdo que le diera control sobre la propiedad sin causar una guerra familiar. Alex decidió que no iba a hacer un movimiento apresurado. No iba a dejar que la rabia o el ego lo impulsaran. Necesitaba tiempo para pensar en su próximo paso, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que confrontar a su madrastra y exigir que respetara su derecho a la casa. Ya no podía seguir viviendo con miedo o con dudas. Estrategia y preparación. Alex pasó las siguientes semanas trabajando en su estrategia. Sabía que no podía simplemente presentar los documentos de propiedad sin estar completamente preparado para lo que podría suceder. La situación con su madrastra y madre se estaba tornando más tensa cada día, y Alex sentía que el momento de actuar se acercaba rápidamente. No solo se trataba de la casa, sino también de la autonomía que finalmente alcanzaba como adulto. Decidió empezar por consultar con un abogado. Quería entender todos los detalles legales sobre cómo podría reclamar la propiedad sin crear un conflicto innecesario. Durante la consulta, el abogado le explicó que, como propietario legítimo de la casa, Alex tenía derecho a vivir allí sin pagar renta, incluso si su madre y madrastra ya vivían en el inmueble. Sin embargo, el abogado también advirtió que el conflicto podría escalar si decidía ejercer sus derechos de manera abrupta. El abogado le recomendó que intentara llegar a un acuerdo con su madre y madrastra antes de llevar el caso a los tribunales. La mediación puede ser una opción antes de que la situación se convierta en algo más complicado, le dijo el abogado. Alex sabía que no podía enfrentar a su madrastra sin tener una base sólida. Por eso, pasó los siguientes días organizando toda la documentación que había encontrado en la caja de seguridad de su padre, el testamento, las pruebas de propiedad y cualquier otro documento que pudiera respaldar su derecho. Se aseguraba de tener todo perfectamente ordenado y listo para mostrar si la situación llegaba a un punto crítico. Pero lo más importante para Alex era cómo manejar la situación emocionalmente. No quería que su madrastra pensara que solo estaba buscando venganza, sino que quería que entendiera que, ahora que era adulto, tenía derecho a tomar decisiones sobre su vida y su futuro. Pero también sabía que esto no sería fácil. Su madrastra no era una persona fácil de tratar, y cualquier movimiento en falso podría intensificar el conflicto. En ese momento, Alex se dio cuenta de que tenía que tomar el control de la situación. No podía seguir siendo el niño que su madrastra había tratado de manipular durante tanto tiempo. Ahora era el dueño de la casa, y eso le daba el poder de tomar decisiones. Sin embargo, sabía que tenía que ser astuto y prudente. Quería evitar que la disputa fuera pública o que afectara su relación con su madre de manera irreversible. Conflicto con la madrastra. La siguiente confrontación ocurrió un par de semanas después. Una tarde, cuando Alex estaba en la cocina preparando algo de comida, su madrastra entró con una actitud desafiante. ¿Has encontrado trabajo ya, Alex?, le preguntó, con una mirada calculadora. Alex respiró profundamente. Sabía que esta conversación estaba por llegar. Aún no, pero estoy buscando opciones, respondió de manera tranquila, sin revelar nada sobre lo que había descubierto. Su madrastra lo miró de reojo, como si ya supiera que algo no estaba bien. Te recuerdo que, si vas a seguir viviendo aquí, deberías empezar a contribuir. Y no me vale con excusas. Nadie en esta casa vive gratis, dijo, con voz firme. Alex la miró directamente a los ojos, manteniendo la calma. Lo que estás pidiendo no es justo, dijo, casi en un susurro, pero con firmeza. No tengo ninguna obligación de pagar renta. Esta casa es mía, no de ustedes. Las palabras de Alex flotaron en el aire por un momento. Su madrastra lo miró incrédula, como si no entendiera lo que había dicho. ¿Qué estás diciendo?
preguntó, casi en tono de burla. Alex se sintió como si todo su mundo se estuviera poniendo a prueba en ese instante. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo, pero estaba decidido a seguir adelante. Lo que estoy diciendo es que esta casa fue dejada a mí por mi padre, y ahora, con 18 años, es mía. No tengo por qué pagar renta. Ya es suficiente. La madrastra de Alex parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, su rostro se tornó serio, y le lanzó una mirada llena de desconfianza. Eso no puede ser cierto, murmuró, con voz baja pero llena de incredulidad. Lo es, dijo Alex, sacando los documentos legales que había reunido. Los colocó sobre la mesa. Aquí están los papeles que lo demuestran. Soy el dueño de esta casa. El rostro de su madrastra pasó por varias etapas de confusión, incredulidad, y finalmente, enojo. Esto es una locura. ¿Cómo es posible que no me lo hayas dicho antes?, gritó, levantándose de la silla. Estás tratando de sacarnos de aquí, ¿verdad? No se trata de eso, respondió Alex, tratando de mantener la calma. No quiero que se vayan. Pero necesito que entiendas que las cosas han cambiado. Ya no soy el niño que puedes controlar. Ahora soy el dueño de esta casa, y quiero que respetes eso. La tensión en la habitación era palpable. La madrastra se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, se levantó y se fue, sin decir una palabra más. Preparación para una conversación sincera. Después de esa confrontación, Alex sabía que debía hablar con su madre. La situación había escalado rápidamente, y él no quería que su madre se sintiera traicionada, pero sabía que no podía seguir guardando el secreto por mucho tiempo. No solo por el bienestar de la casa, sino también para evitar que la relación con su madrastra se volviera aún más difícil. Pasaron varios días antes de que Alex se atreviera a hablar con su madre. Finalmente, un día por la tarde, cuando estaban solos en la sala, Alex decidió que era el momento. Miró a su madre a los ojos y le dijo, «Mamá, hay algo que debo decirte». Su madre lo miró sorprendida, y Alex pudo ver que algo no estaba bien en su rostro. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con tono preocupado. «Hay algo que necesito que sepas. Esta casa no es de ustedes. Es mía. Mi padre la dejó para mí cuando cumpliera 18 años», confesó Alex, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Su madre quedó en silencio por un largo rato, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me lo dijiste», murmuró, con la voz quebrada. «Lo siento, mamá. No sabía cómo decírtelo. Pero las cosas ya no pueden seguir como antes. Quiero que sepas que no tengo ninguna intención de echarte de la casa. Pero es importante que entendamos que ahora las cosas han cambiado. Yo soy el dueño», explicó Alex, sintiendo el peso de sus palabras. La conversación con su madre. El silencio entre Alex y su madre se alargó por varios minutos, y en ese tiempo, Alex podía ver cómo su madre intentaba comprender la magnitud de lo que le acababa de decir. Las lágrimas en sus ojos eran una mezcla de sorpresa y tristeza, como si un velo de comprensión comenzara a levantarse frente a ella. No estaba segura de si se trataba de una decisión emocional o de una realidad práctica. Finalmente, su madre rompió el silencio. «No puedo creer que no me hayas contado esto antes», dijo, su voz temblando ligeramente. «Siempre he tratado de protegerte, Alex. Nunca imaginé que esto fuera algo tan importante para ti». Alex sintió un dolor en el pecho al escuchar esas palabras. «Mamá, nunca fue mi intención ocultarte nada. Pero, ¿cómo podía decirte que me sentía atrapado, que no sabía cómo manejar la situación? Siempre he sentido que no tenía control sobre nada aquí», explicó, su voz cargada de emoción. Su madre lo miró fijamente, como si finalmente entendiera el conflicto interno que había estado atravesando su hijo. «Yo entiendo lo que dices. Pero ahora las cosas están cambiando, y no sé cómo lidiar con todo esto», dijo, casi en un susurro. Alex se acercó y tomó su mano. «Mamá, no quiero que esto te cause dolor. No quiero que pienses que estoy tratando de sacarte de la casa. Solo quiero que las cosas sean diferentes. Quiero poder vivir de acuerdo con mis propios términos, y eso incluye tomar mis decisiones como adulto». Su madre asintió lentamente, pero parecía atrapada entre la incredulidad y la aceptación. «No sé qué hacer, Alex. Esta casa fue siempre nuestro hogar, y aunque es tuya, yo también la he considerado mi lugar. ¿Qué pasará ahora? ¿Tendré que irme?». Alex sintió un nudo en el estómago.
No quería que su madre se sintiera rechazada, ni que pensara que su presencia en la casa estaba en duda. No, mamá. Nadie tiene que irse. Esto no se trata de separarnos, sino de aprender a vivir con los cambios. Yo solo quiero que todos respetemos las nuevas circunstancias, y que, de alguna manera, podamos seguir adelante juntos. Pero yo necesito que respeten mis decisiones también. Su madre se quedó en silencio por un momento más, luego asintió, aunque sus ojos estaban llenos de dudas. Lo intentaré, hijo. Es solo que nunca imaginé que las cosas cambiarían tan rápido. Pero, si esto es lo que necesitas, entonces lo aceptaré. Tendré que aprender a vivir con eso. Alex sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la situación no se resolvería de inmediato, pero al menos había dado el primer paso para esclarecer la verdad y abrir un diálogo. Aún quedaban muchos puntos por resolver, pero sentía que había dado un paso hacia la independencia que tanto deseaba. La reacción de la madrastra. Después de su conversación con su madre, Alex sabía que la siguiente confrontación sería inevitable. Su madrastra no iba a dejar que las cosas se resolvieran tan fácilmente, especialmente después de la tensa conversación que habían tenido. Alex no tenía ninguna duda de que ella haría todo lo posible para aferrarse a la casa, aunque legalmente no tenía derecho alguno. La oportunidad de enfrentarse a ella llegó una noche, cuando Alex llegó a casa después de salir a dar un paseo para despejar su mente. Al entrar, se encontró con su madrastra en la sala, sentada con una expresión seria en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo ella, sin preámbulos, levantándose cuando vio a Alex. Su tono era de desafío, como si estuviera esperando una confrontación. «¿Es cierto lo que me dijo tu madre? ¿Esta casa es realmente tuya?» Alex respiró profundamente antes de responder. «Sí, es cierto. Mi padre dejó esta casa para mí cuando cumpliera 18 años. Y ahora que soy adulto, tengo derecho a decidir qué hacer con ella». La madrastra de Alex frunció el ceño. «Esto es completamente ridículo», dijo, levantando las manos en señal de frustración. «No me importa lo que digas, esto no puede ser real. Nosotros hemos vivido aquí por años. ¿Cómo es posible que ahora me digas que no tenemos derecho a nada?» Alex se mantuvo firme. «Lo que te estoy diciendo es la verdad. No es una cuestión personal, sino legal. No tengo intención de echarte, pero tampoco tengo que pagar renta, y no voy a dejar que me pongas en una posición donde tenga que hacerlo». Su madrastra lo miró furiosa, pero Alex no retrocedió. Sabía que este era el momento en que tenía que ser claro, aunque las palabras dolieran. «Sé que esto no es fácil para ti. Nadie esperaba esto, pero las cosas han cambiado, y tengo derecho a tomar decisiones. Si quieres quedarte, tendremos que hablar sobre cómo vivir aquí respetando lo que cada uno necesita». La madrastra permaneció en silencio, claramente molesta, pero también consciente de que no podía hacer mucho más. Después de unos segundos, respondió con un tono más bajo, aunque aún cargado de tensión: «No sé cómo vamos a vivir bajo estas nuevas reglas. Pero no voy a aceptar que me eches de la casa. Esto es mi hogar también». «Lo sé», respondió Alex, manteniendo su calma. «Por eso, lo mejor es hablar de esto sin que se convierta en una guerra. Quiero que todos podamos seguir viviendo aquí sin resentimientos. Solo necesitamos encontrar un punto de acuerdo». Pero la madrastra de Alex no parecía dispuesta a llegar a un acuerdo fácilmente. «Lo pensaré», dijo finalmente, sin más palabras, y salió de la habitación. La mediación. La tensión en la casa aumentaba cada día. Aunque Alex había intentado manejar la situación con paciencia y respeto, la presencia de su madrastra se volvía cada vez más incómoda. Sabía que la confrontación con ella era inevitable, y que si no llegaban a algún acuerdo pronto, todo se complicaría aún más. Decidió, entonces, que la mejor forma de resolver las cosas sería a través de una mediación. Con la ayuda de su abogado, Alex organizó una reunión con su madre y su madrastra. Quería que todos pudieran expresar sus puntos de vista y tratar de llegar a una solución que permitiera que todos siguieran viviendo en la casa sin crear más tensiones. La reunión fue difícil desde el principio. La madrastra se mostró a la defensiva, y su madre parecía demasiado emocional para manejar la situación con claridad. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Alex logró mantener la calma y exponer sus necesidades y deseos. Habló sobre cómo se sentía al haber estado bajo el control de su madrastra durante tantos años, pero también explicó que no quería crear más conflictos innecesarios. Simplemente quería ser tratado como un adulto y respetado como el dueño de la casa. Tras varias horas de discusión, finalmente se llegó a un acuerdo. Su madrastra aceptó vivir en la casa bajo ciertas condiciones, como contribuir con algunos gastos,
pero sin reclamar la propiedad ni exigir que Alex pagara renta. Su madre, aunque aún procesando la situación, aceptó que Alex tenía el derecho de tomar sus propias decisiones y que la familia debía aprender a vivir con los cambios. El acuerdo fue un paso importante hacia la independencia de Alex, pero sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. A pesar de la resolución, había mucho que aprender sobre la nueva dinámica familiar que había comenzado a formarse. El costo de la verdad. A pesar de que el acuerdo alcanzado en la mediación parecía haber traído algo de paz, Alex no podía evitar sentir que las tensiones seguían bajo la superficie. La dinámica familiar había cambiado irremediablemente, y aunque no hubo una guerra abierta, el ambiente en la casa se sentía cargado. La relación con su madrastra seguía siendo tensa, aunque trataba de no mostrarlo abiertamente. Ella, aunque aceptó las condiciones, se veía renuente a ceder completamente. Alex pasó las siguientes semanas ajustándose a su nuevo rol como propietario. Comenzó a tomar decisiones más claras sobre cómo administrar la casa, algo que nunca había hecho antes. Hizo pequeñas reparaciones, gestionó los pagos de servicios y, finalmente, sintió que empezaba a tener el control de su vida. Sin embargo, la presión de ser tan joven y de asumir tantas responsabilidades no era fácil. Su madre, aunque lo apoyaba en su derecho de ser el dueño de la casa, seguía demostrando signos de incomodidad. A menudo, miraba a Alex con preocupación, como si no pudiera entender del todo los cambios que estaban ocurriendo. «Te preocupas mucho por todo esto», le decía. «No tienes que cargar con tanto, hijo. Yo te ayudo con lo que necesites». Pero Alex sabía que debía aprender a hacerlo todo por su cuenta. Aceptar la propiedad significaba también aceptar la responsabilidad de lo que venía con ella. Si bien su madre se ofrecía a ayudar, él quería demostrar que ya era capaz de manejar todo. A medida que pasaba el tiempo, las discusiones sobre el pago de la renta y las contribuciones al hogar se fueron haciendo menos frecuentes. Sin embargo, la incomodidad persistía en momentos inesperados. A veces, cuando su madre y madrastra coincidían en la sala, el silencio era palpable. Las risas y las conversaciones casuales que solían llenar la casa ya no se daban tan a menudo. En su lugar, había una atmósfera de duda y tensión. Una noche, después de una discusión sobre algunos ajustes en la casa, Alex se sentó en su habitación y pensó en lo que había logrado, pero también en lo que había perdido. Había obtenido lo que legalmente le correspondía, pero eso no significaba que todo fuera sencillo. De hecho, la verdad sobre la propiedad había alterado la estructura familiar, y aunque no era su intención, sentía que había provocado una ruptura. La madrastra se resiste. A pesar de que el acuerdo había sido firmado y las reglas parecían claras, la madrastra de Alex no pudo evitar mostrar su frustración en varias ocasiones. En privado, había dejado en claro que no aceptaba completamente la situación, y aunque se mantenía en su postura de respetar la decisión de Alex, las pequeñas tensiones eran inevitables. Un día, después de que Alex tuviera que tomar una decisión sobre el futuro de algunos muebles heredados de su padre, la madrastra no pudo contener más su resentimiento. «Esto es absurdo», dijo con voz firme, entrando en la sala donde Alex estaba. «Toda mi vida he vivido aquí, y ahora tú decides todo sin pensar en las consecuencias para nosotros. Ya no sé qué lugar ocupo en esta casa». Alex, consciente de que las palabras de su madrastra estaban cargadas de rabia, trató de mantener la calma. «No se trata de que tú no ocupes un lugar en esta casa. Se trata de que las cosas han cambiado, y como adulto, tengo derecho a decidir cómo vivir aquí. Yo también necesito aprender a manejar esto, y lo estoy haciendo con respeto hacia todos». Su madrastra lo miró con una expresión entre enojo y tristeza. «Puedo entender que quieras tener el control, Alex, pero ¿y nosotros? ¿Qué lugar ocupamos ahora? ¿Acaso todo se reduce a ti y a lo que tú quieres?» Alex sabía que las emociones de su madrastra eran complicadas. Ella había vivido en esa casa por años, compartiendo muchas experiencias, y ahora parecía ser desplazada por su presencia. Sin embargo, sabía que no podía ceder, pues lo que estaba en juego no era solo su derecho a vivir allí, sino también su derecho a ser independiente y a tomar decisiones por sí mismo. «Yo no quiero que esto se convierta en un conflicto», dijo Alex con tranquilidad. «Te respeto, pero mi lugar en esta casa es legítimo. Y no voy a ceder en eso. Lo que podemos hacer es encontrar una manera de convivir de forma armoniosa. Lo que estoy buscando es un cambio, no una confrontación». La madrastra se quedó en silencio, mirando a Alex, y él sintió que algo había cambiado en su postura. Quizás aún quedaba esperanza de encontrar un equilibrio, aunque la convivencia en la casa seguiría siendo un desafío. Buscar un nuevo equilibrio. A lo largo de los siguientes meses, Alex se dio cuenta de que encontrar un equilibrio en la casa era más difícil de lo que había imaginado.
Aunque la relación con su madre mejoró, las tensiones con su madrastra continuaron. Cada vez que se tomaba una decisión sobre la casa, se generaban pequeños roces. La verdad era que ambos, su madre y su madrastra, se sentían desubicadas de alguna manera. Pero Alex estaba determinado a no retroceder. Había aprendido a tomar las riendas de su vida, y no pensaba dejar que las expectativas ajenas lo dominaran nuevamente. Un día, después de una conversación con su madre, Alex decidió que era hora de tomar un paso más. Sabía que, aunque la relación con su madrastra seguía siendo tensa, había una forma de avanzar sin crear más conflicto. Propuso una solución intermedia, la posibilidad de que su madre y madrastra pudieran seguir viviendo en la casa bajo ciertas condiciones, como contribuir con los gastos de mantenimiento y respetar más la autonomía que él necesitaba. Si estamos dispuestos a vivir bajo este mismo techo, le dijo Alex a su madre, todos debemos comprometernos a entender nuestros límites y respetar el espacio de cada uno. Yo también necesito mi independencia, pero eso no significa que no me importe nuestra familia. Quiero que todos tengamos un lugar aquí, pero también quiero que podamos vivir sin tensiones. Su madre lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo entiendo, hijo. Lo intentaré. Lo único que quiero es verte feliz y tranquilo. Si esto es lo que necesitas para sentirte en paz, haré todo lo posible para adaptarme. Con este acuerdo, Alex sintió que comenzaba a ver un rayo de esperanza. Aunque no todo estaba resuelto, había dado un paso más para lograr un equilibrio. A medida que pasaba el tiempo, las tensiones continuaban siendo un desafío, pero Alex entendió que tomar decisiones difíciles no significaba perder el control, sino aprender a navegar por los conflictos de una manera que fuera respetuosa para todos. La verdad y sus consecuencias. Aunque las tensiones seguían flotando en el aire, algo importante había cambiado en la dinámica familiar. Alex ya no sentía que estaba luchando por su independencia, sino que se encontraba en un proceso continuo de construcción de su espacio en la casa. Había momentos en los que su madrastra parecía estar más dispuesta a ceder, pero también otros en los que los antiguos resentimientos volvían a aflorar. Lo cierto era que, aunque los acuerdos en la mediación parecían haber resuelto lo básico, la verdad que Alex había revelado sobre la propiedad de la casa seguía siendo un tema delicado. Una tarde, después de una conversación tensa en la que su madrastra insistió en que todo esto se podría haber manejado mejor, Alex comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto al desvelar la verdad tan pronto. ¿Había sido demasiado impetuoso? ¿Habría podido encontrar una forma más suave de abordar el tema? Estaba claro que la revelación de la propiedad había abierto una caja de Pandora en la familia, pero al mismo tiempo, Alex sabía que no podía vivir bajo el yugo de la ignorancia ni de las expectativas de los demás. Su vida había cambiado irrevocablemente cuando su padre murió, y esa realidad debía aceptarse, aunque fuera dolorosa. Alex pasó varias noches pensando en todo esto. Sentía que su madrastra, aunque aceptara vivir en la casa bajo ciertas condiciones, nunca iba a perdonarle completamente el hecho de haber revelado la verdad. A veces, la casa parecía más un campo de batalla que un hogar. Reflexiones sobre el poder. A medida que Alex pasaba más tiempo solo, reflexionando sobre lo que realmente significaba ser dueño de una propiedad, se dio cuenta de algo importante. La posesión de la casa no solo le daba un poder material, sino también emocional. A través de esa propiedad, su relación con su madre, su madrastra y su propio futuro había cambiado de forma irreversible. El poder que una vez le había sido arrebatado, ahora estaba en sus manos. Pero, a veces, ese poder no se sentía tan gratificante. Había días en los que Alex deseaba poder retroceder y devolver las cosas a su forma anterior, cuando no tenía que tomar decisiones tan difíciles. A veces, se encontraba mirando la casa, recordando los días cuando su padre aún estaba presente, sin saber qué le depararía el futuro. La propiedad le daba estabilidad, sí, pero también le traía una carga emocional. Era un recordatorio constante de la muerte de su padre, de las promesas incumplidas y de los lazos familiares rotos. ¿Qué hago ahora?, pensaba Alex mientras se sentaba solo en la cocina, mirando por la ventana. Tengo el control, pero no sé si realmente quiero este tipo de poder. A lo largo de los días, aprendió que el poder no solo se trataba de controlar los bienes materiales. El verdadero poder residía en su capacidad para tomar decisiones que afectaban no solo su vida, sino también la de los demás. Aunque no siempre sabía qué hacer con esa autoridad, comenzó a entender que lo más importante era usarla con responsabilidad. Enfrentando la pérdida. Mientras Alex lidiaba con su nueva realidad como dueño de la casa, también comenzó a sentir la falta de su padre de una manera más profunda. Aunque su padre había sido ausente durante años debido a su enfermedad, la ausencia de su figura se hacía más presente. La casa, que alguna vez había sido el lugar de los recuerdos familiares, ahora parecía vacía y fría.
Aunque la propiedad material estaba ahora en sus manos, los recuerdos, las emociones y la nostalgia seguían siendo suyos también. Un día, después de una discusión especialmente dolorosa con su madrastra, Alex se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo pensando en lo que había perdido, su control, su independencia, su familia, que había olvidado hacer las paces con lo que realmente importaba, su proceso de duelo. Aunque no podía cambiar la muerte de su padre, necesitaba reconciliarse con la pérdida. No podía seguir cargando con la expectativa de que todo se resolviera de manera sencilla. Una tarde, decidió tomar un paso hacia la curación. Fue al lugar en el jardín donde su padre solía pasar tiempo, una esquina tranquila cerca de un viejo árbol que él siempre había amado. Allí, Alex se sentó en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar frenarlas. Finalmente, se dio cuenta de que, aunque la casa era ahora suya, su verdadero objetivo no era solo proteger lo material, sino también sanar las heridas que quedaban en su corazón. Un nuevo comienzo. Después de varias semanas de reflexión, Alex comenzó a darse cuenta de que la situación en la casa estaba mejorando, aunque de manera lenta. Su madrastra, aunque no completamente feliz con la idea de no ser la figura central en la casa, había comenzado a mostrar más respeto por su autoridad. La relación con su madre, aunque aún algo tensa, parecía estabilizarse. Había aprendido a gestionar sus emociones y a tomar decisiones más maduras, lo que le permitió encontrar algo que antes le resultaba elusivo: paz. Una tarde, mientras compartía una taza de té con su madre, Alex le habló de sus sentimientos. Sé que esto ha sido difícil para ti, mamá. Y sé que lo ha sido para todos, pero creo que estoy encontrando un equilibrio. Su madre lo miró con una sonrisa melancólica. Lo sé, hijo. Y me siento orgullosa de ti. Aunque las cosas no siempre han sido fáciles, creo que lo estás manejando con mucha madurez. Es solo que me cuesta aceptar que ya no eres el niño que solía cuidar. Ahora eres un hombre, y eso asusta tanto como me alegra. Alex asintió. Lo entiendo, mamá. Yo también tengo miedo. Pero ahora veo que no puedo dejar que el miedo controle mis decisiones. No quiero vivir en el pasado, y por eso, estoy aprendiendo a ser dueño de mi vida, no solo de esta casa. En ese momento, Alex se dio cuenta de que, aunque la casa era una parte importante de su vida, el verdadero desafío era encontrar su lugar en el mundo, más allá de los recuerdos y las expectativas. Su lucha no solo había sido por la propiedad, sino por la oportunidad de vivir según sus propias reglas. Aceptando el futuro. Con el paso de los meses, las relaciones en la casa se estabilizaron. Aunque la madrastra de Alex nunca aceptó completamente la situación, encontró su lugar, y poco a poco, las tensiones fueron disminuyendo. Su madre, aunque al principio preocupada, comenzó a apoyarlo más abiertamente, confiando en que su hijo sabía lo que hacía. Alex, por su parte, se dio cuenta de que lo más importante no era cómo los demás percibían su propiedad, sino cómo él manejaba su vida y sus relaciones. No necesitaba la aprobación de nadie para tomar decisiones sobre su futuro, pero entendió que debía ser paciente y estar dispuesto a escuchar a los demás. La madrastra y su madre, aunque de manera imperfecta, también estaban aprendiendo a convivir con los cambios. Años después, cuando Alex miraba la casa, ya no la veía solo como una carga o un símbolo de la pérdida de su padre. La veía como un lugar donde había aprendido lecciones importantes sobre sí mismo y sobre lo que significa realmente ser dueño de algo. Y lo más importante, entendió que la verdadera propiedad no era solo sobre lo material, sino sobre lo que uno construye dentro de sí mismo y con los demás. Finalmente, después de todas las dificultades, Alex aceptó que el futuro era incierto, pero que él estaba listo para enfrentarlo, no como el niño que había sido, sino como el hombre que se había convertido. Y esa, al final, era la verdadera victoria.